imposible, el Rey de la eternidad. Dios me sostendrá. Sea cual sea la prueba, Dios me sostendrá. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sea cual sea la prueba, sean los problemas que tenga, Dios a mi lado está. Dios me sostendrá. Sea en lluvia o en sol, sea cual sea el temor, Dios a mi lado está. Dios me sostendrá. Y si faltan fuerzas, Él me las dará. Y de su mano voy a caminar. No temeré, pues mi Dios conmigo está. Y en sus brazos voy a descansar. A su lado encuentro paz. Él es el Dios de lo imposible, el Rey de la eternidad. Dios me sostendrá. Sea cual sea la prueba, sean los problemas que tenga, Dios a mi lado está. Dios me sostendrá. Sea en lluvia o en sol, sea cual sea el temor, Dios a mi lado está. Dios me sostendrá. Y si faltan fuerzas, Él me las dará. Y de su una vez más a este repaso de la lección de escuela sabática. Estamos con la lección número 9, que lleva por título El que viene en el nombre del Señor. Así que estamos contentos de estar aquí junto a ustedes que nos están viendo a través de sea su teléfono o su televisor, ¿verdad? Estamos contentos y en esta noche le damos la bienvenida a José Luis, que está a mi derecha, y a Richard, que también está a mi izquierda, ¿no? Bienvenido, José Luis. ¿Cómo has pasado? Muy buenas noches, feliz sábado con todos, feliz sábado también para todas aquellas personas que nos están acompañando en esta noche a través de las diferentes plataformas, ¿no? Y no se olviden, ¿no? Entrar a YouTube y activar la campanita. Así es. Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Contento también de estar acá y de compartir esta mesa contigo y con José Luis para una vez más estudiar la escuela sabática, es decir, hacer el repaso, la cual estoy seguro será de bendición no solo para nosotros, sino para aquellos que en este momento nos están viendo y aquellos que se van a conectar. Así es, ¿verdad? Estamos muy contentos de estar una noche más aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y para empezar esta noche, vamos a tener una oración que nos va a ayudar en esta noche José Luis, ¿no? Listo, mis queridos. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque su nombre va a ser invocado en esta noche. Queremos pedirte que la unción del poder del Espíritu Santo y nos puedas acompañar en la lección y el repaso de esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, tenemos la lección número 9, ¿verdad? Que tiene por título, Bendito el que viene en nombre del Señor. Y el versículo de memoria lo tenemos en nuestras Biblias. Vamos a buscar en el Salmos capítulo 118, versículos 22 y 23. ¿Qué nos dice la palabra de Dios?
La palabra de nuestro Dios nos dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Amén, ¿verdad? ¿Qué podemos decir del versículo, Richard? La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién es esa gran piedra angular? Es Jesucristo. Y aquellos que la desecharon, desecharon la salvación. Ahora, ¿por qué se menciona esto? Porque Pedro el apóstol en su tiempo dijo que nosotros somos piedritas vivas. ¿Ya? Y si somos piedritas vivas, tenemos que ser edificados sobre esa roca que es Jesucristo. Amén, ¿verdad? Saben que al repasar esta lección de esta semana, ¿no? Hemos visto algunos salmos que contienen un cumplimiento tipológico de la vida, ¿verdad? Y el ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y aunque, como muchas veces leemos y no comprendemos lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Porque lo hacemos sin oración, ¿no? Sin pedir la dirección del Espíritu Santo. Y en esta noche hemos orado, hemos pedido que Dios nos ayude, ¿no? Para poder ayudar a nuestros hermanos a que puedan también comprender la lección de esta semana. Y vamos a ver algunas preguntas interesantes que tenemos, ¿no? Para poder repasarlas en esta noche, ¿no? Y lo primero que encontramos, mis hermanos, es acerca de Jesús como pastor y como el Mesías en los Salmos, ¿verdad? Y el Salmo es más conocido por todos, ¿no? Yo creo que también nuestros amigos que nos están observando, ¿no? Es un Salmos muy conocido y muy precioso. Es el Salmos capítulo 23. 23. ¿No? Ahí nos habla de Jesús como ¿qué? Como el pastor, ¿verdad? Así es. ¿Qué dice, mis hermanos, el Salmo? Vamos a leer el Salmos capítulo 23, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmos capítulo 23? Versículo 1 y versículo 2, ¿no? 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes praderas me hace descansar. Amén, ¿verdad? Nos está diciendo aquí ¿qué cosa? Que Dios está siempre junto a nosotros. Y que si Dios es con nosotros, ¿qué va a suceder? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dijo Pablo, ¿verdad? Pero aquí dice, si Dios está conmigo, nada me faltará. Es interesante la figura que emplean los salmos, ¿no? Y el salmo seleccionado es el 23 y me encanta la figura que se utiliza para describir a Jesús, él como pastor y nosotros como ovejas de su prado. Así es. Entonces, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es sencilla, porque nosotros vemos el tierno cuidado que tiene un pastor para con sus ovejas. Ajá. Algo también muy interesante, ¿no? Sabemos que en aquellos lugares, ¿no? Por Israel, por Palestina, bueno, por por ciertos lugares por allá, ¿no? Por el Medio Oriente, sabemos que el trabajo, ¿verdad? Que más hay por allá es el ser pastor de ovejas. Y algo que relataba la lección de escuela sabática, ¿no? ¿Cómo hacen? Imaginémonos que llegan dos pastores, ¿no? Con sus rebaños. Y en un momento cuando están comiendo las ovejas, cada cual, ¿verdad? Y se hace una sola mezcolanza de todas las ovejas allí. ¿Cómo reconocen? Ahora, ¿cómo reconoce el pastor su oveja? ¿Qué hace allí? El pastor las llama y la oveja reconoce automáticamente la voz de quién, de su pastor. Así es, ¿verdad? Hay que recordar algo que también nos dice el Salmos 28, versículo número 9, ¿no? Y lo dice muy acertadamente. Salva a tu pueblo, bendice tu heredad, pastoréalos y llévalos siempre. Realmente reconocer que nuestro Señor Jesús es nuestro pastor, porque como nosotros sabemos y como ya hemos escuchado, ¿no? Las ovejas sin pastor seguirán siendo ovejas, pero un pastor sin ovejas ya no seguirá siendo pastor de ovejas. Así es. Es algo increíble, ¿no? Y que nuestro Señor nos muestre, nos enseña
Incluso también nos da ciertas pautas, porque todos los hombres que somos cabezas de hogar, de alguna otra forma, también pastoreamos nuestros hogares. Y si aplicamos lo contrario, tú mencionas que un pastor con ovejas es pastor y un pastor sin ovejas sigue siendo pastor porque, claro, tiene más ovejas. Ahora, la pregunta es, ¿una oveja sin pastor? Tiene un problema. Claro. Tiene un problema. En cambio, una oveja con pastor no tiene problemas. Ahora, si nosotros miramos el Salmo, el 23, por ejemplo, en el verso 4 me parece, donde dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bueno, esta versión está en el tiempo verbal futuro, tú estarás conmigo, pero hay otras versiones más fidedignas al original, donde dice, tú estás conmigo, aludiendo a los senderos en la antigua Palestina, donde tenía que pasar el pastor con sus ovejas. Un trillo, un camino, donde si usted se arrimaba a un costado, estaban los cerros y ahí habían cuevas, y en esas cuevas habían leones, ladrones, serpientes, y del otro lado estaba el vacío. Entonces, el hecho de que la oveja pase por ahí sin pastor, aquello implicaba ¿qué cosa? Un peligro. Entonces, el pastor estaba allí ¿con quién? Con la oveja. Es por eso que el texto más fidedigno es tú estás conmigo, porque se necesita el cuidado del buen pastor. Y en la actualidad sucede lo mismo. Entonces, en medio de los problemas de la vida, nosotros necesitamos es que el pastor esté con nosotros. Y de hecho el pastor está con nosotros, aunque muchas veces en medio del dolor no nos damos cuenta. Las lágrimas muchas veces pueden nublar los ojos y no nos damos cuenta, pero el pastor está allí cuidándonos. ¿Cómo se emplea en la figura utilizada por los salmos? Y quisiera mencionar algo más. El pastor lleva a las ovejas a los verdes prados. El pastor lleva a las ovejas a las aguas de reposo. Así es. Si aplicamos allí los verdes prados y las aguas de reposo son símbolo de paz, tranquilidad. ¿Y quién es el que te da tranquilidad en esta vida? El pastor de pastores. Jesús. Así es. Jesús. Y algo, mis hermanos, que también resaltaba la lección de esta semana, ¿verdad? En el mismo libro de Salmos, en el capítulo 22, y el versículo número 1, ¿no? Hay unas palabras que Jesús pronunció. ¿Cuáles fueron esas palabras que están allí? El capítulo 22, el verso número 1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un salmo mesiánico. Ajá. Un salmo mesiánico, ¿verdad? Sí. Profético, ¿no? Sí. Porque Cristo pronunció esas palabras ¿en qué momento? En el momento de que iba a exhalar ya su último aliento. Ajá. De hecho, lo que estamos aludiendo ahorita, eso está en Mateo 24, 46. Ahí está. Mateo registra lo que también en su tiempo lo dijo el salmista. Sí. Entonces, si nosotros miramos las palabras pronunciadas por Jesús en la cruz, ¿las dijo quién? El salmista, cumpliéndose así una profecía del Mesías por medio de los salmos. Pero muchas personas Interesante. pueden decir tal vez, no, pero Jesús aprendió fue los salmos de memoria, ¿no? Y por eso se acordó en ese momento y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas personas pueden decir eso, ¿no? Ahora, hay que también llegar a un punto para poder ver o de alguna otra forma apreciar la hermosura de la palabra, o sea, la palabra viva que tenemos. Porque Claro. es palabra viva. Conozco a muchas personas que dicen que están ansiosos de escuchar la voz de Dios. La voz de Dios está en la Biblia. Y eso es, una vez más, nos damos cuenta de que el Señor cumple sus promesas. Ahora, estos dos personajes de la Biblia, tanto David como Jesús, tenían una cercanía muy allegada. O sea, era algo muy íntimo lo que tenían con el Padre Celestial, ¿no? Con el lugar a donde ellos querían llegar de alguna u otra forma con sus pensamientos, con sus acciones, con su vida, que les llevó a tener una cercanía tan profunda que lejos del Padre y en medio de los problemas ellos veían cómo
eh, ellos se alejaban de Dios, no Ajá. Dios de ellos. Ellos se alejaban de Dios a través del pecado. Claro, cuando Jesús menciona estas palabras en la cruz, hay que reconocer algo importante. La deidad no se va a separar jamás, pero en su humanidad Jesús hecho hombre, como humano, como ser humano, sintió eso, sintió el desamparo divino, aunque la hermana White dice que el Padre estaba allí y estaba velando su gloria, o sea, no lo desamparó, sino que en su humanidad Él sintió. Y eso es lo que a muchos nos puede pasar. Antes mencionaba, cuando tienes un problema, cuando la vida te golpea, cuando las cosas te salen mal, No lo vemos a Dios. no lo vemos a Dios. Y no es porque Él no está, Él está con los brazos abiertos, sino que en medio de tu dolor tú puedes sentir que Dios está lejos, pero Dios está ahí, sino que el dolor muchas veces entorpece nuestro entendimiento, que no nos permite percibir que Él está ahí. Entonces sentimos muchas veces el desamparo divino en nuestra humanidad, pero Dios siempre está ahí para ver por nosotros, al punto que Él es la figura del pastor que nos cuida. Algo que dijeron ustedes, ¿verdad? Ustedes dijeron que el dolor o el momento que estamos pasando no nos permite ver que Cristo está con nosotros, ¿no? Entonces quiere decir que Cristo en todo momento está a nuestro lado, está junto Claro. a nosotros, ¿no? Pero cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, esos momentos difíciles no permiten que nosotros veamos que Jesús está a nuestro lado. Pero O sea, Él siempre está. Nos crea una ceguera temporal. Así es. Podríamos decir. Correcto, correcto. Es una Exacto. ceguera temporal. Miren, y hablando de lo que acaba de decir Richard, y es muy bueno. Realmente con lo que Jesús nos muestra, realmente nos da a decir que Él era 100% también ser humano. Así es. 100%. Claro. Es 100% divino, porque ya nosotros conocemos qué pasó al tercer día después de su muerte. Ahora, eso también tiene que caer sobre nosotros, ¿no? A veces quizás la muerte de algún hijo, la muerte de algún familiar, de papá o de mamá, de alguien muy querido, una enfermedad terminal. Quizás a veces nosotros no comprendemos qué es lo que está sucediendo, pues, ¿no? Quizás en el trabajo te va mal, en tu relación de pareja no te va mal, no te va bien, en los estudios, en todo, esto se aplica en todo. Pero el Señor quiere que siempre nosotros confiemos en la última palabra. Él tiene la última palabra. Así es. Pero el problema es que la ceguera temporal que el enemigo causa a través Claro. del dolor, porque recordemos que el dolor lo implantó el enemigo en el Edén. Así es. Entonces, es un resultado de ver, o de alguna otra manera, sentir que nuestro Dios no está cerca, cuando Él lo está. Solamente que son nuestros ojos, nuestra manera de sentir, la que no lo siente y no lo ve. Lo que le pasó a los ladrones que estaban en la cruz, ¿verdad? Y algo también que está en el Salmo 22, versículo 8. Dice allí, ¿verdad? El primer párrafo del versículo dice: se encomendó a Jehová, ¿verdad? Libérele él. ¿Y cuáles fueron las palabras de aquel ladrón en la cruz? Si eres el Hijo de Dios, ¿qué dijo? Sálvate tú y sálvanos también a nosotros, ¿no? Ajá. Parecían las palabras que están escritas en el Salmo capítulo 22, versículo 8. Por eso antes les decía, ¿no? Puede ser que Cristo se aprendió las palabras del Salmo, pero el ladrón, ¿ustedes creen que en algún momento aprendió aquellas palabras? ¿Alguien le habló de Jesús? ¿Alguien le habló de la salvación? Y era el ladrón que no creyó. Así es. Claro. Ajá, ¿Y entonces, cómo pronunció las justo. palabras que estaban escritas en la Biblia? claro, entonces vemos los salmos que también son, como se dijo en antes, proféticos. Profecía, así y es. que muestran al Mesías. Es decir, como bien se dijo, salmos mesiánicos. Así es. No podemos decir, como dijo Moisés, que el ladrón se aprendió las palabras. Se aprendió aquellas palabras, ¿no? ¿Verdad? Sino que son profecías que estaban escritos ¿en dónde? En el libro de los Salmos. Ahora, y recordar que los salmos fueron escritos muchos años Así antes es. de que ellos tuvieran el conocimiento. Que los pudieran haber escuchado, puede ser que lo hayan escuchado, porque estos ladrones también eran judíos. Y otra, O no, o estoy equivocado. Bueno, recordemos que muchos judíos
rechazaron a Jesús. Y este ladrón rechazó a Jesús. Es diferente al otro, aunque no pronunció una palabra que la podamos encontrar en los Salmos, pero lo que él hizo da testimonio de lo que se dio, ¿no? Exactamente, Claro. y aún hay más, todavía más profecía en este Salmo capítulo sí. 22. Es que, mira, todo lo que hemos estudiado en esta semana data de las dos clases de personas que existen en este mundo. Aquella persona que viendo no cree y aquella persona que no viendo lo cree. Ajá. Y es así, es claro, mira, Claro. como podemos resumirlo. Hay muchas personas con la suficiente fe que no está dentro de las iglesias. Así es. Y poniéndolo así, ni siquiera estoy hablando de la gente que está dentro de las iglesias. Estoy hablando de la gente que está fuera de la iglesia. Que son más caritativas, que son más misericordiosas, que son más solidarias, que son más honestas, que tienen mejores principios. Estamos invitando también a nuestros amigos, ¿no? A que sigan compartiendo el link de redención, ¿no? Esperanza para tu vida, para así poder llegar a muchas más personas. Y como les decía, mis amigos, ¿no? Estamos aquí viendo el capítulo 22 del Salmo, ¿no? Así es. Versículo 18. ¿Quiénes también estuvieron allí, verdad? Los soldados que llevaron prisionero a Jesús y lo clavaron en la cruz, ¿no? Versículo 18, ¿qué nos dice Richard? Ya, vamos a leer el verso 18 del capítulo 22. Así El es. verso 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. ¿Sucedió eso o no sucedió eso en la muerte de Cristo? Claro que sí, de hecho el texto está en Mateo 27, 35. Ajá. Ahí está lo que estamos mencionando, todo con la Biblia. Salmo mesiánico. ¿Podría ser eso, podría haber sido lo que estamos leyendo en el capítulo 22, un paréntesis de lo que iba a suceder? Así Era un es. paréntesis nada más. Así es. Claro, Era una profecía. Era una profecía. Sí. Era lo mismo que sucedió en el Edén cuando Dios, ¿no verdad?, sacrificó al corderito y vistió a Adán y a Eva. Donde O les sea, era- presenta el plan de salvación a la pareja edénica. Claro que sí. Entonces, nosotros podemos ver ya a estas alturas que nuestro Dios está siempre al control de todo, aunque parezca que no. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, no, me parece que el Señor sí está conmigo. O me parece que el Señor sí me ha bendecido. No, pues, el Señor siempre está con nosotros, a Siempre. pesar de que nosotros no lo veamos y de alguna otra forma no lo sintamos. Así es, ¿no? Vamos a seguir adelante, mis hermanos, y vamos a ver en el Salmo capítulo 89, versículo 3 y versículo número 4. ¿Qué nos dice allí, José Luis? ¿Nos ayuda con la lectura? 89, 3 y 4 dice lo siguiente, la palabra de nuestro Dios. Nos habla también de Jesús, ¿no? En esta parte, dentro del pacto, ¿no? Vamos a ver qué dice el versículo. Dice, ¿no? Tú dijiste, hice un pacto con mi elegido, juré a David mi siervo, confirmaré tu estirpe para siempre, afirmaré tu trono por todas las generaciones. Señor de los cielos, celebran tus maravillas y tu fidelidad en la congregación de los santos. Así es, ¿no? Ahí dice que a dónde iba a firmar su pacto. Con David, con el linaje Ajá, de David. con el linaje de David. El pacto, fue hecho con David y con su descendencia. Así es, Y eso ¿verdad? abarca a nosotros. Así es, ¿no? Entonces nos damos cuenta que también en el libro de los Salmos, ¿verdad? Está el pacto que Dios hizo con su pueblo, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que de allí iba a descender ¿quién? El rey, El ¿verdad? rey. Así es. ¿Y el rey de reyes quién es? Jesús. Cristo Jesús, así es, ¿no? Y lo interesante es que Jesús viene de ese linaje. Viene del linaje de David. El pacto fue hecho con David. David. Y Jesús viene del linaje de David. No viene del linaje de Leví. Y más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué no pudo ser de Leví? Y David era como el que fue rechazado también, ¿no? Recordemos cuando Samuel fue a buscar al nuevo rey, ordenado por Dios, ¿no? Lo rechazó. Dijo, anda a la casa de Isaí y allí vas a encontrar a quién,
al nuevo rey de Israel. ¿Y él qué pensó en ese momento Samuel? Ah, no, este de aquí es el más alto, el más fuerte, es el más inteligente. Y comenzó, ¿verdad? Y ya cuando no tuvo nadie más, ¿qué dijo entonces Samuel? ¿Todavía tienes por ahí algún otro hijo? Le preguntó a Isaí, ¿no? Y dijo, ah, sí, tengo todavía uno, el más chiquito ese, ahí está solamente cuidando las ovejas, por ahí no, él no hace nada bueno por la vida, en otras palabras, ¿no? Solamente está por ahí cuidando las ovejas. Pero de ese se valió ¿quién? Dios, ¿verdad? Para levantar al rey de reyes, ¿no? Yo creo que vale la pena mencionar una palabra que ha estado resonando esta semana, ¿no? Y es la palabra humildad, ¿no? Así es. Y es la palabra humildad. Ahora, lo que sucede con Isaí y lo que sucede con Samuel realmente es espectacular, ¿no? Ver cómo un joven, un adolescente, ¿no? Un Se muchacho. convierte en rey. Y ahora, Sí. y lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El paréntesis que nosotros queremos hacer es de que por qué no podía salir del linaje de Leví. ¿Y por qué salió del linaje de David? Porque David era un rey, fue un rey. Y por ende, el rey de este mundo es Jesús. Realmente. O sea, Y no- en una lección más adelante, y vamos a tocar ese punto y vamos a entender el por qué. Así es, así Porque a David le faltaba algo, ya que Jesús lo tiene. Y yo sé que ustedes tienen en mente qué es. Sí. Y yo creo que también nuestros amigos que nos están viendo también tienen en Claro. mente qué le faltaba a David que sí lo tuvo Jesús. Y que en lugar de David aparece otro personaje. Así es, así Ajá. es. Y en esta misma semana lo estuvimos estudiando, ¿no? Sí. Bien, pedimos a nuestros amigos, ¿no? Que sigan compartiendo el link para poder llegar a más personas, ¿no? Y así, mis hermanos, poder mandar también saludos, ¿no? Y estamos Sí. aquí saludando en esta noche al pastor Ricardo Peñafiel, ¿verdad? Que nos está también observando a través de su teléfono, me imagino, ¿no? Está ahí viendo el repaso, la lección de escuela sabática de esta semana. Se fue hace más o menos 7 días. El pastor estuvo con nosotros el día sábado por acá en la inauguración de los clubes de conquistadores del distrito de Bahoy. Estuvo con nosotros. Muchas gracias, mi pastor, como siempre. Un abrazo a la distancia y un feliz sábado. Amén. También estuvo en la mañana de ese mismo sábado predicando en la iglesia El Salto, motivándonos a utilizar lo que estamos haciendo. Él nos habló del nuevo tiempo y, pastor, un gusto saludarlo. Un abrazo a la distancia. Y bueno, hay que continuar, ¿no? Estamos poniendo en práctica lo que vino a hacer aquí, ¿verdad? Claro, sí. Así es. Y no se olviden, mis queridos amigos, necesitan enviar pedidos de oración, saludos, háganlo. Para eso estamos acá también, ¿no? Para hacer ese canal que podamos unirnos a las personas que están lejos de casa también, ¿no? Así es. Vamos a ver nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 22. Y vamos a ver lo que decíamos. Ujú. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. Capítulo 7, versículo 22 y versículo 25. Nos estamos Vamos a leer hasta el 25. nos estamos ya de manera internacional, ¿no? Ya también nos está saludando nuestro amigo Fabricio Mayorga, que también nos está viendo desde Chile. Desde Chile, así Desde es. Saludos Chile, para desde Fabricio Chile. también entonces, Amigo, ¿no? como siempre, un abrazo. Hebreos capítulo 7, verso 22 hasta el 25 vamos a leer. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermano? ¿La tiene Richard? A ver, Hebreos. Capítulo 7, verso 22 al 25. Hebreos 7, 22, ¿no? Sí. Ya dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ajá. Lo que nos decías hace un momento, Richard, ¿verdad? Ahora sí puedes explicarnos. ¿Por qué con David no? ¿Y Ajá. por qué con Jesús sí? David tuvo un principio, pero también tuvo Horror. un fin. Así es. Ya no podía continuar con su obra sacerdotal. Tú dirás, bueno, pero está
con su obra, perdón, de rey, ¿no? Con su obra de rey. El único detalle es que él era rey, pero Jesús es sacerdote. Así ¿Ya? es. Jesús es sacerdote. Entonces, y el linaje de David tuvo un final. Ya, los sacerdotes tuvieron la oportunidad de poder ejercer su ministerio en el santuario hasta que Cristo murió, ¿verdad? Hasta que Cristo murió. Entonces, de hecho, nosotros sabemos que cuando Cristo murió, el velo del templo Se rasgó. se rasgó y ahí terminó la obra sacerdotal. Ujú. Ya, pero en cambio Jesús dice el texto que es eterno. Él es eterno y en este momento se encuentra en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Y lo interesante es que Jesús no solo es sacerdote, también va a venir como rey. Como Es rey. rey y sacerdote. sacerdote. Así es. No según el orden de quién, de Levite. Porque el sacerdocio levítico tuvo un final hasta la muerte de Jesús. en el Ahora, Y Calvario. ellos perecían. Así Le es. voy a agregar una palabra más a lo que estás diciendo, Richard, y ya dijiste, no, rey y sacerdote. Pero la Biblia, a través de Pablo, también nos muestra que abogado tenemos en Cristo Jesús. Y nosotros conocemos la función que tienen los abogados ahora, ¿no? Que es, ¿qué cosa? Pelear por nuestros derechos, ¿no? Así Pero, a pesar de que nosotros no tenemos derecho, a través de la sangre de Jesús, Él nos da el derecho de poder recibir el perdón. Así De es. todo aquel que se acerca a Él de manera humilde, de manera contrito, con corazón arrepentido y buscándole, pues no, buscándole a Él. Y algo a destacar, que el orden sacerdotal de Jesús no viene de Leví. Primero, porque decíamos, su función terminó cuando Cristo murió, ellos perecerían, y Jesús está en el orden de Melquisedec. Melquisedec. Ya, él era rey Y era y sacerdote. sacerdote. Así es. Ajá. Y él es una figura de Jesús. Sí, recordemos que el Génesis nos habla de Melquisedec, Claro. juntamente recogiendo los diezmos de Abraham. Abraham, así es. Sí. Entonces, eso quiere decir de que ya esta figura como rey y sacerdote, y la Biblia lo pone a Melquisedec como una figura mesiánica de Ajá. Jesús en el futuro. Una figura de Jesús. Así es una figura, netamente, ¿no? Vemos a futuro de que en la vida y en los hechos que Jesús hizo, ¿no? Lo podemos ver reflejado ahí. Amén. Queremos saludar también a nuestra hermana María Angélica Arellano, ¿no? Que nos está viendo. También a nuestra hermana Ángela Gamarra Yepes. También queremos saludar a nuestra hermana Dignora Vite, que nos dice saludos hermanos y bendiciones desde la iglesia de Barreiro Nuevo, perdón. Así es, nos están saludando nuestros hermanos. También un feliz sábado con cada uno de ustedes que nos están observando a través de sus pantallas, ¿verdad? Estamos contentos, mis hermanos, de que nos estén siguiendo y poder compartir con ustedes esta lección de la escuela sabática. También, mis hermanos, hemos repasado, ¿no? En la lección de esta semana, la exaltación de Jesús tras su resurrección, ¿verdad? Jesús también fue exaltado, ¿no? A través de su resurrección. Aquí nos habla, mis hermanos, también del ministerio que está haciendo Cristo Jesús, ¿en dónde? En el cielo, en el lugar santísimo. En el cielo, en el lugar Así santísimo, en el es. santuario celestial, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo por nosotros, mis hermanos, en el lugar santísimo, en el cielo? Está abogando por Abogando nosotros, por ¿no? Lo que decía nosotros. hace un momento José Luis, ¿no? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el Jesucristo justo. el justo. El justo, así es, ¿no? Esa es una palabra que debería nosotros alegrarnos, ¿no? Porque Cristo, mis hermanos, es justo para con cada uno de nosotros. Ahora tú decías de los abogados aquí, ¿verdad? Hay muchos abogados y respetando también con los que ejercen la profesión, colegas. ¿verdad? Así es. Hay muchos abogados que se van por la tangente, podríamos decir, ¿verdad? Con mucho respeto, como le digo a los amigos abogados, porque tengo también un hermano que es abogado, ¿no? Con Y mucho es de su respeto. iglesia. Así es. Recordemos algo y lo voy a decir, ¿no? Y disculpen a nuestros colegas. Algunos amigos, colegas, abogados, ¿no? Defienden a los injustos y Así condenan es. a los justos. Cosa que Jesús, en el lugar Exacto, por eso- santísimo, poniéndolo como ejemplo, ¿no? No estamos diciendo que todos sean así, poniendo como ejemplo.
Es realmente la obra que está cumpliendo Jesús en este momento. Podríamos hablar de dos cosas, de manera presente y de manera futura. Porque una vez que estos libros sean cerrados, pues todos nosotros conocemos qué es lo que va a acontecer, ¿no? Y que más adelante vamos a estar estudiando. Así es, ¿no? Así Tengo es. amigos, tengo colegas también en mi trabajo que son abogados, por eso con mucho respeto, pero dice que Cristo, ¿verdad? Es un abogado justo. Él no, él todo lo que hace, ¿verdad? Lo hace con justicia y con amor por cada uno de sus hijos, ¿no? Así es. El Mesías, mis hermanos, Cristo está sentado, dice, ¿en dónde? A la diestra de su Padre, ¿verdad? Es un descendiente, como decíamos hace un momento, ¿verdad? De David, y estará también, mis hermanos, en el trono. Jesús gobierna a las naciones. Jesús es el sacerdote, como decíamos también, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec. Y él, mis hermanos, será, ¿no? Quien va también a juzgar en los momentos finales, ¿no? Él está haciendo ahorita como ¿qué? Como nuestro abogado, ¿verdad? Pero va a ser también ¿qué? Más adelante, mis hermanos. Pues, Como juez. Como juez, ¿verdad? Así es. Lo interesante es que nosotros somos culpables. Así Nosotros somos culpables y merecemos la pena, pero Él ya la pagó. Él ya la pagó en la cruz del Calvario. Y eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Y eso es lo que se enseña. Eso es lo que hoy se enseña. Entonces, eso es lo que Él está haciendo, está luchando, está enseñando por medio de sus agentes. Predicamos la salvación y le explicamos esto a las personas. Que Él pagó la pena que nos correspondía pagar a nosotros. Miren qué tipo de abogado, ¿no? Es un abogado que muestra gracia. y es lo que nosotros podemos ver en la persona de Jesús, y ya lo hablaba Richard y también Moisés. Realmente lo que Jesús ha hecho y lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús va a hacer es realmente espectacular. No hay otra palabra, ¿no? No hay otra palabra para poderlo describir en esta noche. Realmente lo que debíamos haber pagado nosotros los seres humanos, netamente con muerte, netamente con la muerte, pues Él la pagó. Ahora, y ahí viene la otra situación. Nosotros como seres humanos, nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, ¿por qué no nos inclinamos más por la persona de Jesús, sino que más nos inclinamos para el pecado? ¿Por qué nos llama bastante la atención, ¿no? Y compartimos también con las personas que nos están viendo. ¿Por qué nos llama la atención esa parte tenebrosa, esa parte oscura? ¿Por qué nos llama la atención esa parte, no? Yo pienso que puede ser por la falta de comunión que tenemos la mayoría de cristianos en el Señor, ¿ya? Porque si nosotros nos dedicáramos más a Él, entonces yo creo que poco tiempo tendríamos para hacer lo que bien mencionabas, ¿no? Entonces yo creo que es falta de espiritualidad. O sea, ya no depende de Jesús. Jesús está haciendo la obra. Él quiere salvarnos. Ya depende de que nosotros tomemos el cristianismo como Dios desea que lo tomamos. Así Que es, mi hermano, que ¿no? lo tomáramos. Tomarlo en serio, en otras palabras, ¿no? Así es. Porque las cosas, mis hermanos, como sabemos, en los últimos tiempos se pondrán cada día más difíciles, ¿no? Y si no estamos, mis hermanos, cimentados, no estamos tomados de la mano de Dios, vamos a vivir momentos cruciales en nuestra vida, ¿no? Pero, mis hermanos, la pregunta es qué nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Sabiendo, en primer lugar, ¿no?, que Cristo, mis hermanos, es un pastor fiel y que está siempre con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Corresponder, ¿no? Ajá. Corresponder a ese cuidado. Ser a esa ese amor, ovejita. ser esa oveja, ¿no? Ahora nos hemos olvidado, y creo yo, ¿no?, de describir cómo son las ovejas. A eso iba yo también, exactamente. Sí. Describir, pero no estamos hablando de las ovejas, estamos hablando del pastor, pero hay que saber cómo son las ovejas, ¿no? Ajá. Y realmente tienen bastante similitud con los corderos, tienen bastante similitud, pero estas ovejitas realmente sin una dirección, al igual que nosotros, ¿no? Y para todas aquellas personas que nos están viendo, con mucho respeto, estamos hablando también para
para aquellas personas que no conocen de Jesús o que de alguna otra manera escucharon alguna vez, porque todos hemos escuchado de Jesús, todos. Ahora la situación es, depende de nosotros ir a los pies de Jesús, porque Él nos busca. Exacto. Claro. Él nos llama, como el pastor Él nos llama. Si leemos toda la Biblia, para los que lo hemos leído toda la Biblia, podemos ver que es una búsqueda incesante de Dios por su creación, por nosotros y por ustedes también. Se dice la palabra de Dios que Cristo, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, dice, Él nos cuida, ¿verdad? Y como decías tú hace un momento, José Luis, ¿cómo es la ovejita, no? Y yo me puse también a buscar, a investigar acerca de la ovejita. Dice que la ovejita por lo general es un animalito torpe, ¿verdad? Y que siempre necesita ¿de qué? Del pastor. Del cuidado del pastor. Porque si sale sola, ¿no? Se pierde, se lastima, si anda... Bueno, ella sale, camina, más o menos como nosotros. En verdad que es como nosotros la ovejita. Porque nosotros también salimos así, ¿no? Salimos y nos vamos, nos perdemos y hacemos cualquier cosa, mis hermanos. ¿Y qué sucede? Que después cuando ya estamos, nos vemos atrapados, nos vemos ya golpeados, nos hemos caído, entonces comenzamos a clamar a Dios, ¿verdad? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué conmigo es esto, no? Así también es la oveja. La oveja ya cuando se encuentra que está en peligro, que no puede hacer nada, comienza a balar, ¿verdad? Y llama a su pastor, aunque el pastor anda todo el tiempo buscándola, ¿no? Es decir, que la oveja no sabe cómo regresar. Así es. Y es por eso que el pastor tiene que ir a buscarla. Entonces, y es el pastor quien le provee el alimento, porque es el pastor que las lleva a los verdes prados. Eso dice el Salmo 23. Sí. Es el pastor que las lleva a las aguas de reposo. ¿Qué sería nuestra vida sin ese pastor? ¿Dónde estaríamos sin ese pastor? ¿Eso quiere decir de que muchos de nosotros somos ovejas negras? Así es. ¿Sí, no? O sea, sí, así sería. O el problema es que a muchos no nos gusta ser ovejas. Claro. Nos creemos pastores. O no, preferimos, no lo somos, ¿no? Preferimos ser cabritos, ¿no? Eso iba, es que yo quiero ser león. Así es. No. Entonces, netamente nuestra figura aquí en la tierra es de una oveja. de una oveja. Porque necesitamos de la orientación de nuestro Señor Jesús. La guía de Cristo Jesús. Exacto. Realmente es muy cuerdo y es muy lógico lo que decimos, ¿no? Así que cada uno de nosotros, ¿no? Los que estamos aquí, los que nos están viendo también a través de las pantallas, somos ovejas que necesitamos de un pastor. Y ese pastor es Cristo Jesús, que nos está llamando para llevarnos, para encaminarnos y para no lastimarnos, ¿verdad? Porque si andamos solos, nos vamos a lastimar en todo momento. Pero si andamos con Cristo Jesús, vamos a caminar, mis hermanos, y si nos lastimamos, habrá alguien que nos pueda curar las heridas, ¿verdad? Y poner aceite y aliviarnos las heridas que tenemos. Y eso es lo que hace el pastor. El pastor venda a la oveja perniquebrada. Entonces él sana nuestras heridas. Al punto que estuvo dispuesto el buen pastor a venir a morir en una cruz su vida para alcanzarnos. Así es, ¿no? Y aquí entra la representación, ¿no? De por qué existen los hospitales y por qué existen las iglesias. Los hospitales, cuando usted tiene un accidente y va al hospital, ¿va a qué? A que le curen las heridas físicas. Claro. Y cuando usted va a la iglesia, ¿qué vamos a curar? Vamos a curar las heridas emocionales y espirituales. Porque lo podemos tener todo. Podemos tener dinero, podemos tener casa, podemos tener carros de lujo, podemos tener todo, podemos tener fama, podemos tener mujeres, hombres, como ustedes lo quieran llamar, como ustedes lo quieran saber. Pero siempre en nuestro corazón va a faltar el principio que es nuestro Señor Jesús. Siempre. Y vino algo a mi mente mientras tú hablabas del hospital. Y lo interesante es que cuando usted sale del hospital, sale cuando ya está sano. Ahora, en la iglesia... Le dan el alta, nomás. Dicen los médicos, le dan el alta. Sí. Entonces, cuando Cristo venga a darnos el alta, necesitamos estar ¿cómo? Sanos. No podemos estar toda una vida en el hospital tampoco. O sea, en el hospital, imagínate, en el hospital físico, yo estuve una semana y yo quería salir corriendo ya, porque ¿quién quiere estar enfermo? Nadie. Entonces, nadie. Asimismo, se dice que la iglesia es un hospital y los heridos que están en las iglesias tienen que estar sanos para cuando Cristo venga. Y para poder darnos el alta. Y salir y predicar también el evangelio. Eso quiere decir que a pesar de que estés en la iglesia y tengas cicatrices, pero las cicatrices en el espíritu no las vas a tener.
porque el Señor las va a poder curar y esas sí van a ser curadas para siempre. Y Él sí las va a tener, pues. Y Él la sí de las su va a hermano. tener, claro que sí. Esa es la diferencia. Y es con la que Él pagó nuestros pecados. Y realmente va a ser hermoso, ¿no? Va a ser hermoso todo lo que nos habla el libro de Apocalipsis en el capítulo número 21, cómo nuestro Señor Jesús va a ser nuestra luz, va a ser nuestro sol, va a ser el que nos va a iluminar, ¿no? Y así debe ser, todos los días. El Señor nos debería iluminar, nos ilumina a través de su palabra y a través de su creación, que a pesar de que ya está un poquito golpeada por el pecado, por todo lo que ya conocemos y por todo lo que ya vivimos, pues el Señor va a hacer que todo regrese a la normalidad. Por eso es que nosotros podemos imaginarnos un mundo con pecado, pero no nos podemos imaginar un mundo sin pecado, Ujú. porque no lo conocemos. Exactamente. Otra pregunta más, mis hermanos, ¿no? ¿Qué respuesta espera Dios de nosotros como nuestro sumo sacerdote eterno? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como nuestro sumo sacerdote eterno? Que acudamos a Él y que seamos ovejas. Ujú. Ya, porque Él está dispuesto para recibirnos. Nosotros como seres humanos tenemos problemas y Él está listo y dispuesto para atendernos. Siempre, Él siempre estará con los brazos abiertos. Así es. Recordemos que Él es el pastor de pastores. Escuchando lo que ahorita decías, Richard, se me vino a la mente un episodio de cuando la capturaron a María Magdalena en pleno acto, ¿no? Y recordemos que ella practicaba la profesión más antigua como nosotros ahora la conocemos, ¿no? Ujú. Y cómo el Señor Jesús la pudo proteger y cómo el Señor Jesús perdonó sus pecados, no la juzgó y le dijo algo muy importante que también nos lo dice a nosotros, ¿no? Nadie te ha condenado. Condenado. Entonces tampoco yo te voy a condenar. Entonces vete, no peques más, No ¿no? peques más, así es. O sea, es muy claro y vemos la protección en cualquier clase de pecado. Porque todos los pecados tienen el mismo calibre, tienen el mismo tamaño. Para el Señor es lo mismo que usted robe 10 centavos a que usted robe $1.000.000. Es lo mismo. Así es. No es la cantidad, es el acto. Así es. Bien, para terminar, nos vamos a ver la última pregunta que nos dice aquí. ¿Por qué debemos resistirnos a todo sentimiento que tienda a debilitar nuestra confianza en la palabra de Dios? ¿Por qué razón dice debemos resistirnos a todo sentimiento que tiende a debilitar nuestra confianza en la palabra de Dios? Por una razón específica. Si no prestamos atención a aquello, estaremos ¿dónde? Estaremos afuera. Estaremos fuera del redil, Así es. fuera del redil. Y no podemos desperdiciar una salvación tan preciosa cuando hay un pastor que vino a dar su vida por nosotros, cuando hay un pastor que nos sustenta día a día, cuando hay un pastor que seca nuestras lágrimas, cuando hay un pastor que atiende todas nuestras necesidades. Como en antes bien decía, Jesús lo hace todo, Jesús lo hizo todo y Jesús está haciendo todo. Ya depende exclusivamente de nosotros el no desanimarse. Ujú. La pregunta que mencionas me recuerda a mucha gente que se ha desanimado, que Así fueron es. pilares en este distrito y hoy no están. Porque un día decidieron dar su brazo a torcer, se olvidaron de ser ovejas y se fueron. Bien, Saltaron el redil. para complementar la pregunta, José Luis, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a debilitar nuestra confianza en la palabra de Dios? Yo creo que en este mundo babilónico, como podríamos llamarlo, ¿no? Esta Babilonia terrenal que estamos viviendo, cómo las cosas materiales cegan nuestra visión, Ujú. nos hacen pensar de que mucho ojo, ¿no? No quiere decir que porque estudies una maestría, un doctorado, un PhD, eh, vas a dejar de ser hijo de Dios. He conocido a muchas personas que porque tienen mucho conocimiento, pues lastimosamente se creen Dios, cuando Así no lo es. son.
pero realmente el irme tras las cosas materiales, el irme por los pecados en este caso, las cosas del mundo, hacen que mi mirada se desvíe. Y lo otro, ¿por qué mi mirada se desvía? Porque no estoy leyendo y no estoy teniendo una comunión con el Señor. Ujú. No estoy viviendo con el Señor. No estoy haciendo lo que no hizo. ¿Que era qué cosa? Caminar con el Señor. Y caminar con el Señor es actuar, pensar, sentir como Él. Y realmente es muy claro. Es muy claro. Pero depende de quién. Depende de nosotros. Ujú. Y ya basta, y lo voy a decir de esta manera, basta porque ya muchos amigos dicen, no, ¿sabes qué, Moisés? Ora por mí, tú que eres más espiritual que yo. Así Entre es. hermanos de iglesia mismo a veces nos decimos esas palabras, Ajá. cuando no debe de ser así. Cuando el pueblo del Señor desde el principio siempre fue un pueblo unánime, un pueblo de un mismo sentir y de un mismo pensar. ¿Eso qué Exacto. quiere decir? De que mientras unos le meten de alguna u otra forma más empeño, porque hay en las redes sociales, si ustedes entran a ver, la mayoría de los seminarios y capacitaciones que da este mundo es dos cosas: liderazgo y motivación. Ujú. Exactamente. Si ustedes pueden entrar, busquen, dense en cuenta. ¿Por qué liderazgo? Porque incluso hasta nosotros los cristianos nos falta liderazgo, cuando nosotros somos llamados a ser líderes. Y segundo, motivación, porque todos los días amanecemos desmotivados. Desmotivado. Así es. Decimos, no, necesitamos algo que nos motive. Ahí está, ¿no? Que me motive a salir a este día. Adelante, ¿no? Así es. A veces decimos nosotros los seres humanos, ¿no? Yo me endeudo mucho para motivarme en el trabajo. A ¿Cómo poder puedes trabajar. estar motivado en el trabajo si estás demasiado endeudado, ¿no? Así es, ¿no? Y algo muy interesante, mis hermanos, que dice este pensamiento de la hermana Elena de White, ¿no? Dice aquí: por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por medio de su divinidad, se aferró del trono de Dios. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza en el monte Horeb diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo dice: cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y también nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengan miedo. ¿Verdad? Esa es la promesa de Cristo, mis hermanos. Yo soy, estoy con ustedes, no tengan miedo, ¿verdad? Así le dijo a Josué: mira que te mando y que te esfuerces Y seas y valiente. seas valiente. No temas Ni ni desmayes, desmayes, porque porque yo soy tu Dios y voy a ir contigo. ¿Qué dijo? A donde quiera tú vayas. que vayas, Que ¿verdad? vayas. Esa es la promesa de Dios, ¿no? Y mis hermanos, somos nosotros benditos si vamos en el nombre de quién. De Jesús. En el nombre del Señor, ¿verdad? Como dice la lección de esta semana. Así es. Somos bendecidos, mis hermanos, si nosotros salimos, caminamos, actuamos, ¿verdad? Y vamos en el nombre de nuestro Dios. ¿Qué podemos decir como conclusión de esta semana, mis hermanos, de la lección número 9? Realmente nos deja una vez más a saber nuestro Dios de que no podemos vivir solo de la gracia. Ujú. Hay que mantenernos en la gracia. No solamente es recibir la gracia y vamos a ser salvos para siempre. No. Es bueno de que nosotros también cumplamos nuestro rol y nuestra función como seres humanos, como los llamados a llevar el mensaje triangélico, lo que lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Es bueno recordarlo. Y lo otro, no. Si usted no sabe cuál es su misión, ahí está, Mateo 28, 19 y 20. Es muy claro. Nuestra misión, nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito de estar nosotros ahora en estos momentos
en esta circunstancia en el planeta Tierra es que todos aquellos puedan conocer de la divinidad y de la humanidad de nuestro Señor Jesús, que es un Dios maravilloso, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso y es un Dios que quiere curar sus heridas y las nuestras también. Amén. ¿Qué nos puede decir Richard? ¿Qué lección nos deja la escuela sabática de esta semana? Una lección muy bonita, que recordemos que Él es el buen pastor. Él es el que nos cuida, Él es el que nos atiende, Él ve nuestras necesidades. En momentos de dolor, en momentos de tristeza, en momentos de lágrima, Él está listo para obrar. Está con los brazos abiertos para recibirnos, ya que Él es el buen pastor. Y no hay nada más lindo que saber esto, ¿no? Saber que en este mundo no estás solo, sino que hay una figura importante que te cuida, que te lleva a los verdes prados, que te lleva a las aguas de reposo, que te da tranquilidad, una tranquilidad que sobre todo en un tiempo como hoy la necesitamos. Tranquilidad que se desvanece cuando ves una moto con dos personas que no conoces. Entonces, por lo que está en estos últimos años aconteciendo en nuestro país, y qué hermoso es saber que hay un pastor que nos cuida. A pesar de todo lo que vivimos en este mundo, Él está con nosotros. Amén, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hemos llegado al final de la lección de esta semana, ¿no? La lección número 9. Hemos concluido y esperamos, mis hermanos, verlos la próxima semana, ¿verdad? Aquí para poder seguir estudiando, ¿no? Ya seguimos y avanzamos con la lección número 10, que lleva por título para esta semana Lecciones del pasado, ¿no? Lecciones del pasado. Así que vamos a ver cómo, ¿verdad? Aquellas lecciones que estuvieron, mis hermanos, hace mucho tiempo atrás, van a ayudarnos en nuestra vida presente, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, mis hermanos, a cada uno de nosotros, a ustedes también que nos están observando a través de las pantallas. Y para culminar, ¿no? Vamos a tener una oración esta noche. Les pedimos que nos acompañen también cerrando sus ojos para poder orar. Amante Dios y Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos por tu misericordia y por tu bondad para con nosotros. Pedimos que nos acompañe, Señor, en este día de reposo, en este sábado, Señor, que nos has regalado, y que sea, Señor, cuidando de cada uno de nuestros familiares y nuestros amigos también que nos están viendo a través de la pantalla. Te damos las gracias y alabamos tu nombre por siempre, Señor. Te agradecemos, Dios, porque tú estás con nosotros y tú, Señor, eres el deseado de todas las gentes, Dios bendito, para poder aliviar y para poder confortar sus vidas. Acompáñanos, Dios, en esta noche, favores que te pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Agradecidos, ¿no? Por Gracias, esta noche. gracias como siempre. Una linda Amén. noche para todos. Feliz sábado. Amén. Sea cual sea la prueba, sean los problemas que tenga, Dios a mi lado está, Dios me sostendrá. Sea en lluvia o en sol, sea cual sea el temor, Dios a mi lado está, Dios me sostendrá. Y si faltan fuerzas, Él me las dará, y de su mano voy a caminar. No temeré, pues mi Dios conmigo está, y en sus brazos voy a descansar. A su lado encuentro paz. Él es el Dios de lo imposible, el Rey de la eternidad. Dios me sostendrá. Sea cual sea la prueba, sean los problemas que tenga,
a mi lado está, Dios me sostendrá. Sea en lluvia o en sol, sea cual sea el temor, Dios a mi lado está, Dios me sostendrá. Y si faltan fuerzas, Él me las dará, y de su mano voy a caminar. No temeré, pues mi Dios conmigo está. Y en sus brazos voy a descansar, a su lado encuentro paz. Él es el Dios de lo imposible, el Rey de la eternidad. Tú me sostienes, tú me proteges, Dios, tú me sostendrás. Y si faltan fuerzas, Él me las hará, y de su mano voy a caminar. No temeré, pues mi Dios conmigo está. Y en sus brazos voy a descansar, a su lado encuentro paz. Él es el Dios de lo imposible, el Rey de la eternidad. Dios me sostendrá. Sea cual sea la prueba, Dios me sostendrá. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sea cual sea la prueba, sean los problemas que tenga, Dios a mi lado está, Dios me sostendrá. Sea en lluvia o en sol, sea cual sea el temor, Dios a mi lado está, Dios me sostendrá. Y si faltan fuerzas, Él me las dará, y de su mano voy a caminar. No temeré, pues mi Dios conmigo está. Y en sus brazos voy a descansar, a su lado encuentro paz. Él es el Dios de lo imposible, el Rey de la eternidad.